Señor, qué gran regalo es abrir tu Biblia, la Biblia, escuchar tu palabra en la congregación junto a hermanos y hermanas. Oramos para que hoy nos enseñes, nos muestres la belleza de Jesucristo, su gracia, que seamos asombrados hoy y regocijados en tu Salvador. En el nombre de Jesús habla. Amén. Hoy vamos a hablar sobre Jesús y comida. Grandes temas, ¿cierto? Una de las cosas que yo suelo disfrutar cuando voy a ciudades es hacer tours culinarios en diferentes ciudades. Hemos tenido el placer de hacer esto en varias ciudades y hemos hecho algunos aquí en Raleigh. Esto nos permite probar algunos lugares locales, aprender un poco de historia, encontrarme con nuevas personas y conocer a algunos de los chefs. Si no he hecho esto, pero quizás has hecho algo similar y has tenido un amigo que has ido a su pueblo y te ha presentado este lugar especial. O quizás no has hecho esto, pero has visto los programas de comida. Me encantan estos programas y a veces pongo a mi familia histérica con esto porque son restaurantes que están alrededor del mundo. Y acabo de ver uno cerca del Mediterráneo. Una vez mi hijo Joshua me hizo un tour. Pudiéramos decir que Luke nos está llevando a través de un tour de comida en su libro. Él nos muestra a Jesús estando en varias comidas con frecuencia. No restaurantes, claro, pero en casas de personas. Y muchas de las instrucciones pasan alrededor de la mesa. Y la historia en el capítulo 5 con Leví es un sobremesa que se da, que Jesús tuvo. Y nos muestra cómo Él está ministrando a aquellos que están marginados durante el banquete de la sociedad. Si has estado en IDC por algún tiempo, quizás has escuchado sobre el ministerio de hospitalidad. Y capítulos como este nos dan un poco de racional de este ministerio. Hace unos 7, 10 años hicimos una pequeña serie de Jesús estar en la mesa en el capítulo en Lucas. Y hay un libro llamado Una comida con Jesús, escrito por Tim Chester. Tuvimos a Rosario Butterfield que vino y hablaba de su libro. Mi título más interesante es un hombre llamado Robert Karris, que es Comiendo a través del libro del Evangelio de Lucas. Él dice que en el libro de Lucas Jesús o está en una comida, o va a una comida, o está regresando de una comida. Y es un estudio interesante. Si quieren ver este ejemplo, vayan al versículo capítulo 7, versículo 36, que estaremos quizás en Semana Santa. Está comiendo con los fariseos y una mujer pecaminosa viene y Dios perdona los pecados de esta joven. En el capítulo 11, igualmente, está comiendo con los fariseos, pero ellos realmente no quieren estar con Jesús. Ellos quieren atrapar a Jesús. Pero Él se está ahí comiendo con las personas. En el capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo, termina en esencia con una gran fiesta, ¿no? Y mientras Él habla sobre esta historia del hijo pródigo, la acusación que se hace contra Jesús es que Él respondió, es que este hombre come con pecadores y que es amigo de pecadores. Y hay el episodio en el capítulo 19, en donde Jesús encuentra otro colector de impuestos y dice que es Zaqueo y dice que va a ir a su casa. Así que Jesús una y otra vez se ve en las mesas para tener oportunidad de mostrar un amor revolucionario, hablar sobre redención, un tópico muy importante. Así que cuando practicamos hospitalidad, que básicamente significa
amar a los extraños. No estamos hablando de comunidad, sino amar a los extraños. Estamos haciendo un misterio similar de Cristo. Le estamos mostrando al mundo cómo era Jesús. Le mostramos la historia de la iglesia, cómo se ha practicado esto a través de la historia. Estamos haciendo más de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él nos dio la bienvenida cuando éramos marginados. Él nos mostró un amor revolucionario y queremos mostrar su misma gracia a aquellos que aún no la han experimentado la salvación. A veces que viene una persona nueva a la iglesia y me pregunta cómo puedo yo ser parte de la misión de IDC. Y mi respuesta es básicamente come con personas, amígate con las personas, invita a las personas. No asumas que todo debes pasar dentro del contexto de la iglesia como edificio. Él trata con aquellos que son exiliados y sus amigos de comida le traen muchos problemas. Es una gran controversia, ya que Jesús está comiendo con Leví y sus asociados. Como mencioné la semana pasada, cuando Él sana a los paralíticos, cuando inicia el proceso de la controversia, había una controversia respecto del perdón. Aquí hay una controversia en relación a la amistad y la celebración. Hay una controversia en relación al ayuno. Y la próxima semana tendremos una controversia en relación al sábado. Jesús los está presentando como alguien que perdona pecados, que se hace amigo de pecadores, que llama a pecadores al arrepentimiento, que es el novio y que es el Señor del sábado. En consecuencia, algunos aman a Jesús, pero otros quieren destruirlo. Siguiendo el episodio sobre enseñar en el sábado, Marcos sugiere que algunos querían destruir a Jesús. En el capítulo 6:11 dicen que estaban viendo cómo iban a matar a Jesús. Sí, por un lado tenemos que estaban muy atraídos a la misericordia, a la gracia de Jesucristo. Y es interesante quiénes son los que están atraídos por Jesús. Los que están dentro, los líderes religiosos, están básicamente discutiendo cómo pudiéramos hacerle daño. Y eso es lo que hace la gracia. La gracia mueve y toca a personas. Así que básicamente vamos a dividir en dos grandes partes. Jesús y el banquete y Jesús y el ayuno. En la primera parte dicen que Jesús está hablando están molestos porque Jesús está comiendo y en otra porque está comiendo con pecadores. En el verso 27 dice, después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de tributos y le dijo, sígueme. Se nos presenta a Leví como básicamente se conoce más adelante, es como Mateo. Eso es común verlo en el Antiguo. Lucas lo llama Leví. Vemos cómo Jesús inicia este encuentro. Él ve a este colector de impuestos y le llama a que forme parte de la banda de los discípulos. Leví era una persona despreciable porque tomaba los impuestos para los opresores romanos. A nadie le gustan los impuestos, pero esto era peor. Esto era alguien que era conocido por tomar dinero extra, por timar, por engañar. En el verso 3, capítulo 3, 12 y 13, dice, vinieron también algunos recaudadores de impuestos para ser bautizados y dijeron al maestro, ¿qué haremos? Él respondió, no exijan más del ordenado. Es decir, que había mucha corrupción. Ellos eran conocidos como corruptos. Algunos los comparan con la mafia. Piensen eso, piensen cómo Jesús llama a estas personas. Algunos años atrás estuve en Staten Island
Estamos ayudando con un tema de una formación de una iglesia y que algunos ex líderes de la mafia llegaron a la iglesia y mientras daban su testimonio y dijeron que el lugar estaba lleno de personas de la mafia y ellos iban por diferentes nombres. Uno le dijeron que su nombre era Méndez y él le dijo, pero que Méndez es un apellido hispano. Y le preguntó que si el pastor tenía algún tipo de micrófono escondido. Es como ese tipo de trasfondo en el cual Leví estaba. Sus amigos serían otros colectores de impuestos. Y él recibe el mismo llamado que recibieron los pescadores. Sígueme. Y el mismo llamado que recibió el paralítico levantó a Leví de su puesto de colecturía. Así como Jesús llamó a los 4 pescadores, ahora él llama a aquel que les cobraba los impuestos a ellos. ¿Qué, qué grupo tan interesante? No solamente ve su gracia en la selección de esas personas, pero también ves la gracia eh, eh, viendo cómo ellos se vean en esos discípulos, en ese grupo de discípulos. Los pescados eran una de las principales mercancías para transaccionar. Y los discípulos tenían una historia de problemas, de enojo hacia estas personas. Y Jesús aquí está levantando su ministerio de rescatar a los perdidos. Y esto incluye a los levíes de la sociedad. Él, él deja todo y le sigue. Esto no quiere decir que él abandonó todo lo que tenía, porque entonces no hubiese podido darle un gran banquete a Jesús si él hubiese dejado todo atrás. Pero todas las lealtades tenían que morir y nuevas lealtades tenían que reemplazarlas. Una lealtad a Jesucristo. Y esto es lo que significa ser un seguidor de Jesús. No es que añadimos cosas a nuestra vida, sino que sacamos cosas. Hay un reemplazo que se da. Viejos hábitos con nuevos hábitos. Viejos amores con nuevos amores. Dejamos todo, dejamos las lealtades que nos apartaban de Dios, las reemplazamos con lealtades que persiguen a Cristo. Y eso pasa en el corazón de Leví. Mientras vemos la experiencia de ese hombre dejando todo, aquellas cosas que eran importantes, que no eran buenas para tu alma, que no te permitían florecer, y se concatenan con aquello que es disponible para transformar. No pienses que estás muy lejos. Recuerda que Jesús llamó a Leví, un hombre despreciado, para ser uno de sus primeros seguidores. Él puede llamar a cualquiera, puede transformar a cualquiera. Mira con quién empieza. Es muy interesante. En segundo lugar, vemos la compañía de Jesús. En el 29 y 30 hace una gran celebración, una gran compañía de colectores de impuestos. Entonces Jesús celebra Leví celebra su llamado al discipulado con un gran banquete. Esto no es una fiesta sencilla, esto hubiese sido como una gran fiesta, un gran banquete. Y esto tiene una serie de figuras controversiales y en el medio de ellos está Cristo. ¿Ven? Jesús logró estar separado del pecado, pero no alejado de las personas. Ese es el problema que tienen los fariseos con él, que no tiene como una categoría. ¿Cómo puedes comer con pecadores y no ser un pecador? ¿Cómo puedes relacionarte con personas de este mundo y no tener y no comprometer tu ética o lo que crees? Jesús nos muestra cómo vivir como misionero. Jesús, Leví, Leví tiene estos recaudadores de impuestos. Es una escena maravillosa. No nos dice qué estaban comiendo.
Me imagino que no era algo de McDonald's, pero era algo que era bastante bueno. Y más importante de lo que había en el menú era el hecho de que Jesús estaba ahí con ellos. Porque en el antiguo era algo importante, era un tema de definir marcas. Era una señal de amistad, de intimidad, de unidad. Y, y lo que dice Leví es que lo que nos une aquí es que Cristo es un gran Salvador. Así que tengamos una fiesta. Él es mencionado aquí que está recostado a la mesa. Eso es como una parada larga. Hay gozo en esta parada. Glenn Lewis dice que esta es una combinación de una cena y una intimidad. Era como un tipo de simposio. En esos simposios habían comida y discusión. Había un anfitrión, que en este caso es Leví. Él es el auspiciador. Hay un invitado especial que es conocido por su sabiduría, que más o menos que dirige la conversación, y otros que participan en diferentes niveles de la discusión. Y estas no eran cenas privadas, sino que los fariseos podían ver, pero no estaban invitados. Eran más como eventos públicos. Mientras la gente veía lo que estaba pasando, en el versículo 30, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y los con pecadores? Para estos líderes religiosos, comer con esas personas que no eran limpias eran compartir sus pecados. Una de las maneras en que ustedes trataban de mostrar su devoción era no tener contacto con personas que no eran respetables. El término fariseo deriva de la palabra hebrea que significa los separados. Estaban separados. Y Jesús nos muestra cómo estar separados del pecado, pero no aislados de los pecadores. Y hacen lo que ellos hacen mejor, que es quejarse. Los grandes quejadores, los fariseos, los, los quejadores. ¿Qué piensas de ese hebreo? Bueno, no está muy bien vestido. Veo que tiene un tatuaje que dice rey de reyes. Alguien se está comiendo algún tipo de sándwich de jamón. Están buscando cómo atrapar a Jesús con algo, para hacer algún tipo de acusación. Y estoy contento de que hiciera, porque Jesús nos muestra esto respecto a su ministerio. En el verso 31 y 32 les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Eso es, por lo general, vamos al médico cuando hay algo mal en nosotros. Quizás puede tener un tipo de chequeo rutinario, pero por lo general, vamos al médico cuando estamos enfermos. Y los doctores no están caminando por las casas, tocando las puertas para dejarte saber que todo está bien. Será algo muy extraño que un doctor te toque a la puerta y diga tu cuerpo está bien, tu colesterol está bien. Usualmente vemos a los doctores cuando estamos enfermos. Y Jesús dice: esto es lo que yo estoy haciendo. Yo soy el gran médico. Y es correcto que el médico esté alrededor de personas enfermas. ¿Culparías a un hombre, a un doctor por estar alrededor de personas enfermas? ¿Culparías a un plomero por limpiar las tuberías? ¿O a un mecánico por trabajar en un carro que esté dañado? Eso es lo que ellos hacen. Y Jesús les dice: yo estoy haciendo para lo que fui enviado. Vine por los enfermos. Los enfermos espirituales pueden encontrar sanidad a través de mí. Y luego dice: y no he venido a buscar a los enfermos, sino a traer al arrepentimiento. Vayan y aprendan lo que eso significa. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, sino a arrepentimiento. Y él dice: no vine a llamar a los justos, aquellos que se creen, esos pseudo llamados sanos. He venido a ellos
que saben que necesitan ayuda. Y la forma en que Él los transforma es a través de arrepentimiento. Noten este maravilloso balance. Jesús no está juntándose con los pecadores aprobando lo que hacen. Ministrarle a personas que están lejos de Dios no significa que estamos aprobando un patrón pecaminoso en sus vidas. Jesús los ama, les ministra, pero también los llama para que se cambien de esto y que pongan su nueva lealtad en Él. Pero noten que no les pidió que se arrepintieran antes de tener la cena. Este arrepentimiento viene después de la cena. Entonces, tenemos aquí un gran patrón para nosotros seguir mientras buscamos alcanzar a aquellos que están fuera del Evangelio. Que les mostramos gracia y les llamamos al arrepentimiento. Entonces, tenga de esta historia, si aún no eres cristiano, no estás más allá de la salvación de Jesucristo. Lo que dice que necesitas es necesario. Lo que dice que tiene que reconocer es que estás enfermo. Pero a través del arrepentimiento puedes encontrar vida de la misma manera que Leví la encontró. Cuando Jesús come con Leví, el mensaje es claro. Jesús ha venido por los perdidos, personas marginadas, personas que han hecho un desastre de sus vidas. Jesús vino por ti. Las únicas personas que se quedaron afuera son aquellos que no pensaron que necesitaban a Dios. Y lamentablemente eso incluye a muchas personas. No estás lejos de la salvación. Pienso que todas esas comidas nos apuntan a un gran banquete, a una fiesta mucho más grande. Cómo el Hijo de Hombre viene y lo que significa ser parte del reino de Dios. Vemos pequeños vistazos y ahora tenemos a Jesús sentado a la mesa. Y vemos ahora aquí, pero todavía no, y le mostramos la gracia. Hablamos del Evangelio. Estás reflejando los valores del Evangelio. Nuestros primeros padres comieron la fruta prohibida y crearon separación. Pero Jesús vino para restaurarnos con Jesús, donde podemos comer y beber en el nuevo Edén. Esto es lo que está siendo mostrado aquí. Una previsión de lo que vendrá. Esta historia nos recuerda de lo que tenemos que hacer, cómo mostrar el Evangelio a través de la hospitalidad. Podemos mostrarle al mundo cómo es Cristo. No deberíamos estar sorprendidos si algunos líderes religiosos nos critican. Usted está siguiendo a Jesús. Así que le invito a que salga de su zona de confort y que siga a Jesús. Encuentra a tu Leví o tus Levís. Puedes encontrar también los Kings Levi's, pero busca a tu Leví. ¿Orarías para que Dios te use para a ti o a tu grupo pequeño mientras ustedes practican lo que hemos visto en este pasaje? Eso es Jesús y el banquete. Ahora vamos a Jesús y el ayuno. 33 al 39. Él lo criticaron por comer primero y ahora básicamente por solamente comer. No sabemos quién es que hace la pregunta cuando dicen ellos. Pueden ser los fariseos, pero será como extraño porque dicen los discípulos de los fariseos, pero realmente no importa. Sin embargo, la pregunta surge en esta discusión. El hecho de que los discípulos de Juan ayunan. Ahora, sabemos que Jesús no está en contra del ayuno. Al contrario, Él asume que sus discípulos ayunarían. Así que su respuesta es muy interesante aquí en el verso 34. Hay 3 pilares en la piedad judía, que es ayuno, limosna y oración. Y al parecer, los seguidores de Jesús estaban ignorando uno de esos 3 pilares. ¿Y por qué es esto? En el verso 34 nos dice,
¿Acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayuden mientras el novio está con ellos? Jesús dice, ustedes no ayunan cuando el novio está con ustedes. Él dice, estoy aquí. Esto no es un tiempo para ayunar, es un tiempo para celebrar. Jesús es nuestro gran novio. En el libro de Isaías dice, versos 62, 5, y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Esta es otra afirmación de su deidad, pero también es una nota maravillosa de amor y gozo. Jesús dice, mi presencia no es un tiempo de lamento, no es un tiempo de anhelar. Estoy presente en ese momento, es un momento para celebración, es como una boda. Debería ser un momento de celebración, no es un tiempo de estar ayunando. Eso sería muy extraño, ¿cierto? Sería raro recibir una invitación en donde sea oscura, sombría, con lápidas. Dice- por lo tanto, yo diría, acompáñenos en un tiempo de celebración. No, acompáñenos en un espíritu de contrición, ya que nuestro yerno viene a nuestra familia. A mí me gustaría esa idea como papá, para dar un poco de dinero. Kimberly y yo hicimos terminamos con la canción de la alegría al final. No esperarías que fueras a que llevaras a tu hijo a un cumpleaños y le dieran brócoli o lechuza o que no tengan dulces. De hecho, esperas recoger los que estén en un éxtasis de azúcar, porque es una fiesta. Es una fiesta. Jesús dice, cuando yo estoy aquí, la fiesta empieza. Cuando yo estoy aquí, el gozo está presente. Y por eso es que no están ayunando. Ahora, ¿en qué tiempo estamos? Pienso que es ambos. Pienso que es tiempo de celebrar y tiempo de ayunar, porque nuestro novio se ha ido. Esta es una de las primeras referencias de la muerte de Jesús. El novio que se va es quitado de nosotros. El esposo de la novia. Algo le va a pasar a este novio. Él va a ser llevado. Y entonces ustedes van a ayunar. Entonces, lo que vemos en Jesús es que estamos con Él ahora mismo. Y esto nos trae gozo. Pero hay todavía un gozo que no hemos experimentado todavía. Y el gozo completo vendrá cuando veamos a nuestro novio. La relación con Cristo no es algo que debe ser aburrido, es algo de gozo. Porque la religión muerta nunca traerá gozo, pero Jesús sí trae gozo. Su primer milagro fue en una boda. Él cambió el agua en vino. Cuando el novio está presente, usted celebra. Jesús no solamente nos da una fiesta, sino que está también celebrando con nosotros. Pero al mismo tiempo es un tiempo de ayuno y de anhelo. Tenemos este gozo, pero anticipamos el gozo que aún no hemos recibido. Estas cosas se van combinando mutuamente. En Romanos 13:15 dice, y el Dios de la esperanza os tiene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay como una combinación. Estamos anhelando, pero también estamos gozosos. Como dice en Corintios, como entristecidos, mas siempre gozosos. Hay gozo, pero también hay dolor, porque nuestro novio no está con nosotros. Pero un día lo veremos. Y ya no ayunaremos más. Todos nuestros deseos y anhelos se van a ser satisfechos cuando nos encontremos en las bodas del Cordero. Esta gloriosa fiesta que está preparando para su pueblo. Ahora, antes de hablar sobre el último tema, ayunar debe siempre estar enfocado en Jesucristo. Es muy básico, pero creo que debemos resaltarlo.
A veces pensamos que Dios le debe algunas cosas si ellos se abstienen de algunas cosas, pero Dios no nos debe nada. Además de eso, otras religiones también ayunan. La diferencia es que la nuestra está sentada en Cristo. Es cierto que podemos pedir cosas, pero el corazón es un deseo de estar con Cristo Jesús. Experimentar el gozo completo de anhelar que Él venga. Es algo centrado en Cristo. Luego de este intercambio en las mesas, en esa sobremesa, hace algún tipo de dos parábolas con el comentario, de una manera muy particular de Jesús. Jesús resume la naturaleza de su ministerio con un par de parábolas. Y él dice en ambas que una era ha amanecido. Nadie quita, nadie emparcha el vestido, sino que, y tampoco pone un vino nuevo en un odre viejo. Una nueva era nos ha amanecido con el retorno de Jesucristo. Él no está diciendo que el Antiguo Testamento es malo. Hay continuidad entre el Viejo y el Nuevo Testamento. No somos marcionitas. Marcionita, Marción pensaba que el Nuevo Testamento no tiene sentido. Jesús es el cumplimiento de las promesas que le hicieron al pueblo de Israel. Es la sustancia a la cual lo oscuro del Antiguo Testamento apuntaba. Él hace el mismo punto en ambas parábolas. No soy simplemente un adicional de la religión del momento. Algo completamente nuevo está emergiendo aquí. Las regulaciones mosaicas deben dar paso a Cristo. Cristo está presentando una nueva era, una nueva forma, una nueva vida. Dice en la primera parábola, no pones un pedazo de vestido viejo en uno viejo. No es que añades a Jesús a tu religión. Él no vino para emparchar las cosas en el judaísmo. Si tratas de poner algo nuevo en algo viejo, se va a tener varios problemas. Primero, no va a combinar. El hoyo se va a hacer más grande y evidentemente vas a dañar el vestido nuevo. No soy un parche. Lo nuevo ha llegado. Soy la nueva ropa. Y luego usa el concepto del viejo y nuevo vino. Entonces, estos odres eran hechos de piel de cabra. Entonces, si tú echabas el viejo, se fermentaba y como que craqueaba el envase. Pero si pones uno nuevo, se va a romper. No, lo que Jesús está diciendo, no puedes ponerme en tu molde de iglesia. Que yo he venido a traerte algunas nuevas ideas. No, yo soy el nuevo vino. Yo soy la nueva era. Y tú necesitas un nuevo receptáculo. Y añade algo y dice, y nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo, porque él dice, el añejo es el mejor. Pensarías que el nuevo vino del ministerio de Jesucristo es uno de gozo, de libertad, de gracia. Sería perseguido por todos. Pero esto no es cierto. Algunas personas prefieren las formas farisaicas. Para ellos, lo nuevo no es atractivo. Jesús no está hablando sobre vino literal, porque aquellos que saben de vino saben que que el vino viejo suele ser mejor. Él solamente está continuando la parábola en donde lo nuevo representa gozo, alegría. Y los fariseos hicieron asunciones sobre el vino viejo que es mejor. Y ellos no tenían interés en el nuevo vino. Estaban seguros de que el viejo vino era mejor y no querían probar el nuevo, porque estaban convencidos de que sus viejas formas eran buenas. Pero Jesús dice, no, están equivocados por elegir lo viejo en vez de lo nuevo.
Al decir esto, Jesús nos dice que Él no espera que todo el mundo responda de manera positiva a Él. Él viene a este mundo ofreciendo al mundo vida eterna, y el mundo no necesariamente lo va a entender, sino que prefieren sus cosas actuales y viejas, como los fariseos, diciendo, mis formas antiguas es mejor. Muchísimas gracias. Hoy muchas personas prefieren la religión moralista. La religión moralista es sé bueno, trata, gánate el cielo, básicamente. Y eso es agotador. O una religión estética, que se supone que es con una abnegación para obtener la aprobación de Dios. Ellos prefieren estos caminos antiguos en vez de venir a Jesús. Eso da mucha pena. Él nos llama a dejarlo todo y seguirlo a Él, encontrar nuestro gozo en Él. Pero ¿saben qué? Puedes mantener la religión en un edificio por 1 hora o 2 una vez a la semana. Puedes hacer sacrificios religiosos sin confiar en el sacrificio de Cristo. Había una vez un águila que tenía que quedó atrapada en un poste y se quedó atrapada todo ese tiempo y se formó un tipo de rutina. Entonces, el dueño vino y quiso sacar al águila. Pero cuando le quitaron las enmiendas, el águila continuó caminando en el mismo círculo. Eso es lo que pasa en las regiones muertas. Se prefieren quedarse en sus formas antiguas en vez de volar. Cristo vino a liberarnos. Él nos trajo el gozo. Él nos trajo el perdón. Él nos trajo para conocer el perdón. Él trajo algo nuevo, algo glorioso. Él nos recibe como su novia a la iglesia. Nos da el gozo que es inconmensurable. Si le conoces, conoces el gozo. Y si lo conoces, esperas el gozo que vendrá cuando el novio aparezca una vez más. El perdón de el perdonado de nuestros pecados. No pierdas esta fiesta. No hay una fiesta como esta. Porque esta fiesta no termina. Una vez tú y yo disfrutaremos el banquete de todos los banquetes. Ningún banquete se comparará con este. Una gran fiesta para donde habrá personas de diferentes condiciones que ha llamado al arrepentimiento, que lo van a seguir. Y si no ha hecho esto, este es nuestro llamado de hoy. Mientras nos preparamos para tomar la cena, para ver lo que sería esa próxima cena con Cristo. Padre, te agradecemos por la gracia de Jesucristo. Historia tras historia vemos cómo nos, cómo contemplamos la maravilla de nuestro Salvador. Señor, oramos para que aún hoy, cuando tomamos el vino y el pan, recordemos todo lo que tú has hecho por nosotros y lo que tú harás, y que esto crezca. Sea glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.